Bueno, buenas noches, vamos a platicar esta noche. Nos quedamos en lo que era la excepción, ya habíamos visto lo que era la pretensión. Hoy vamos a tocar lo que es la excepción, que es la cara contraria de lo que es la pretensión. Sabemos que la acción es el poder que tiene una persona de acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar, reclamar justicia, pedir que se aplique justicia. En este caso, la pretensión es el derecho sustancial basado en una hipótesis de derecho sustantivo que se pretende hacer valer en juicio. Y la excepción, pues, básicamente es esas defensas que se hacen con relación a la pretensión. Pues básicamente, habíamos dicho en su oportunidad que excepción proviene del vocablo exceptio, y este de excipiendo, que significa que significa destruir, enervar, y según algunos autores quiere decir, o sea, destruir, enervar. De la locución de decir sin acto, es decir, dejar, exacto quiere decir dejar sin acción. Es un medio de la naturaleza jurídica de la excepción, es que es un medio de defensa que tiene el demandado y que su objetivo principal es, el aspecto nuclear de la excepción, es refutar la acción, la pretensión del actor contenida en el derecho sustancial, en el derecho sustantivo que el presente es el valer, o para denunciar que existen algunas deficiencias por la ausencia o no concurrencia de los presupuestos necesarios para entablar la relación jurídico-procesal, es decir, para poder entablar la pretensión, ¿verdad? Básicamente. Y que por esas circunstancias pues, se le impiden hacer la vida jurídica. Según Chovenda, establece que la excepción es el derecho de impugnación, el derecho de impugnar, el derecho de acción. Para Mario Efraín Nájera Farfán, es el derecho de oponerse, así entendida, se define como toda oposición o defensa frente a la demanda. O sea, la excepción es un medio de defensa que tiene demandado para un medio de defensa fundamentalmente que tiene el demandado para refutar, enervar, destruir lo que es la pretensión y en algunos casos la acción. Cuando esos medios de defensa, vamos a analizar nosotros en su oportunidad de que hay excepciones previas que se interponen antes de contestar la demanda. Esas atacan presupuestos procesales. Regularmente algunas pueden atacar la acción, otras la pretensión, pero básicamente esas excepciones previas lo que pretenden es destruir eh, la pretensión del actor o la acción antes de entablar el proceso, antes de poder entablar el proceso, de poder entablar el contradictorio, es decir, no se necesita contestar la demanda para poder interponer ese tipo de excepciones. Entonces, básicamente esas excepciones previas, pues hay una amplia gama en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las vamos a analizar una a una en unas próximas diapositivas que voy a preparar un webinar, una grabación que les voy a hacer llegar a ustedes para que puedan analizar. Pero básicamente, por ejemplo, cuando hablamos de falta de personalidad, pues estamos hablando que el sujeto que está demandando no es quien deberá demandar o no tiene las facultades subjetivas para poder demandar. También podemos hablar, están en el artículo 116 las varias excepciones previas, ¿verdad? Según Mario Efraín Nájera Farfán, pues ya tenemos cómo define es una oposición o defensa el demandante frente a la demanda. Así es como lo define Mario Efraín Nájera Farfán. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la excepción? La naturaleza jurídica de la excepción es que es un medio de defensa. La pretensión era un medio de ataque. Este es un medio de defensa.
cuyo objetivo principal consiste en destruir la pretensión del ejecutar o depurar el proceso de vicios formales cometidos en la demanda. O sea, las excepciones pueden atacar el fondo. Cuando atacan el derecho sustancial son excepciones perentorias. Pero cuando tocan la forma, cuando tocan los requisitos solemnes que debe reunir la demanda para nacer a la vida jurídica, ahí, en ese caso en particular, se llaman excepciones previas. Algunas veces pueden atacar el fondo de la litis y la forma. Pero básicamente, las excepciones, si nosotros queremos focalizarlo así, las excepciones perentorias, su objetivo es destruir la pretensión. Y las excepciones previas, su objetivo es depurar el proceso. ¿Por qué? Porque la demanda adolece de algunos requisitos que no la hacen perfecta y que no les permitirían hacer la vida jurídica. O sea, hablábamos de la clasificación de las excepciones. Las excepciones previas, también llamadas dilatorias, aunque si ustedes en un memorial de demanda consignan, se comparece a interponer la excepción dilatoria, por ejemplo, de cosa juzgada, falta de acción, etcétera. Entonces, en ese caso en particular, pues lo que va a suceder es que nos van a rechazar la demanda, porque el artículo, el código es claro en ese aspecto, en el artículo 116, en regular cuáles son estos tipos de excepciones. Y permítanme un momento. El artículo 116, que les decía, establece dice el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Dice incompetencia. Esta se dirige porque el juez donde nosotros estamos planteando la acción no es el juez competente. Vamos a ver más adelante las reglas de competencia, vamos a establecer cuáles son las acciones personales, vamos a establecer cuáles son las acciones reales, cuáles son las acciones de tipo mixto, etcétera. Pero cuando nosotros intentamos promover la demanda ante un juez que no es competente, ya sea por razón de la cuantía, del domicilio, del territorio, etcétera, entonces interponemos la excepción de incompetencia. ¿Sí? Está la excepción de litispendencia. El objetivo es que ya existe otro proceso que el demandado, que el actor nos promovió, y es un proceso idéntico, la pretensión es la misma, los sujetos procesales son los mismos, y por lo tanto, entonces cabe esta excepción de litispendencia para que el juez que está conociendo esta controversia se niegue de conocer y siga conociendo en el otro proceso. Tenemos la de excepción de demanda defectuosa, que esa excepción se interpone cuando la demanda adolece de requisitos formales, de los que están en el artículo 61 del Código Procesal de Civil. El artículo 61 establece todos los requisitos de una primera solicitud, es decir, los requisitos de una demanda. Y ahí hay varios, entonces cuando no están esos requisitos, pues entonces tendrá que interponerse. La falta de capacidad legal es cuando una persona no tiene capacidad, ¿verdad? Una persona no tiene capacidad, la falta de capacidad, hay capacidad de goce y de ejercicio, y lógicamente que en este caso, pues la persona no tiene capacidad porque está privada del discernimiento, o en su caso, pues también no tiene las facultades o actitudes para poder representar a alguien en juicio, ¿verdad? La falta de personalidad, porque nosotros estamos, el actor intenta demandar a una persona que no posee que no debe reclamarle ese derecho sustancial, sino que es otra. Tendría que haber demandado a Carlos Orondo de los Palotes, pero de repente demandó a Rodolfo Soro Chavarría Moreno. Entonces, Rodolfo Soro Chavarría Moreno tiene la capacidad de interponer una excepción de falta de personalidad. La falta de personería significa que la persona con la cual estamos demandando no tiene una representación suficiente o eficaz, ¿verdad? O no tiene una representación porque no posee un mandato para poderlo demandar, o el mandato que tiene es insuficiente, entonces hay falta de personería. Dice falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se haga. Hay un plazo para que se haga, a que está sujeta a una obligación o un derecho que te pretende hacer valer. Por ejemplo, nosotros queremos cobrar, tenemos una deuda que cobrar
Y el contrato se establece que esta deuda pues tendría que ser líquida y exigible a los 5 años y nosotros la estamos cobrando antes. Entonces nos podrían interponer esta excepción de falta del cumplimiento del plazo. La de caducidad es porque la caducidad de la instancia caduca a los 6 meses, ¿verdad? Es porque las acciones para promover la demanda procesalmente, por ejemplo, queremos interponer un juicio sumario de interdicto de despojo y venimos a interponer ese juicio a los 2 años. Cuando la ley establece plenamente que ese juicio para poderlo promover, pues es de 1 año. Si nosotros buscamos el artículo... Dice artículo 251, dice las acciones interdictales, el artículo 251, las acciones interdictales podrán interponerse dentro del año siguiente de la fecha en que ocurrió el hecho que lo motiva. Hay varias. Tenemos un interdicto de amparo, posesión de tenencia, de despojo, de apellido deslinde, obra no de peligrosa. Nosotros pretendemos plantear esa acción después de los 2 años, entonces es susceptible que nosotros podamos interponer esa excepción de caducidad. Y la prescripción, recuérdense que la prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Es una forma de extinción de las obligaciones. Recordemos que el plazo general de extinción de las obligaciones es de 5 años. Recordémonos de ese plazo, que es el de 5 años, que eso está regulado en el artículo 1508, el Código Civil. ¿Alguien podría leer el artículo 1508 del Código Civil, por favor? Por favor, Mayro, lea el 1508. La prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años, contados desde que la obligación puede exigirse. Y si esta consiste en no hacer, desde el acto contrario a la obligación. Muchas gracias, Mayro. Entonces, hay un derecho sustantivo, un derecho sustancial, y pues el término general que establece la ley son 5 años, pero hay unos que prescriben antes, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos interponer esa excepción de prescripción. Y tenemos la excepción de cosa juzgada, que quiere decir que el derecho controvertido que pretendemos dilucidar a través de esa pretensión ya fue objeto de juicio. Eso ya fue objeto de juicio y eso ya pasó en autoridad de cosa juzgada. Es decir, llegó una primera instancia, una segunda instancia, hubo casación y hubo amparo. Entonces ya es cosa juzgada. Ya no podemos volver a promover una demanda bajo el mismo derecho controvertido, pretendiendo hacer valer una pretensión que ya fue dilucidada en juicio. Y de transacción, el contrato de transacción es un contrato de naturaleza civil por medio de los cuales las partes, de común acuerdo, ponen fin a un litigio que iniciaron, se comprometen a no iniciar uno futuro o se conceden concesiones recíprocas relativas a un derecho controvertido que están plasmando en juicio. Entonces, si yo tengo un juicio y celebro una transacción con un sujeto, puedo interponer válidamente si él vuelve a plantear la demanda, esa excepción de transacción, con base al testimonio de la escritura pública, entonces ese contrato o cualquier documento que solemnice ese contrato. Esas son las excepciones previas. Y esas excepciones se van a hacer valer dentro de los primeros... ¿Sí que manda? Diga. A mí me quedó una duda, ¿cuál sería la diferencia? Entonces no me quedó muy claro, entre la caducidad y la prescripción. Pues mire, fíjate que este es un principio del derecho civil, ¿verdad? Eso es parte del derecho civil. El licenciado Castro tendría que haber explicado eso, pero la diferencia básica es que caduca la acción y prescribe el derecho. Caduca la acción de demandar, es un derecho de accionar en materia procesal civil, derecho de demandar, ¿sí? Y cuando prescribe el derecho, lo que está prescribiendo es un derecho de carácter sustantivo. Derecho de carácter sustantivo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de que caduca la acción, estamos hablando de un término para ejercer la acción, como el que vimos del interdicto, que está regulado en el proceso civil, el diseño procesal, el Código Procesal Civil Mercantil. Caduca la acción.
y prescribe el derecho. ¿Sí? El derecho es de naturaleza sustantiva. ¿Sí? Es un derecho que nosotros podemos hacer valer que está en el Código Civil. Para ese término, tenemos, por ejemplo, el término para poder impugnar la paternidad que tiene el hijo o el padre, ¿verdad? Que está establecido en la ley. El plazo para impugnar un testamento, ¿verdad? El plazo para pedir la nulidad absoluta, la nulidad relativa de un contrato, que está en la ley. Y por eso vimos ese ejemplo en particular, porque todas las obligaciones que no tengan plazos establecidos, pues es de 5 años. Prescribe el derecho y caduca la acción. Esa es la diferencia básica. Si es un derecho que ya prescribió en el Código Civil, nosotros interponemos una excepción de prescripción. Pero si fuera acá, en el Código Procesal Civil y Mercantil, entonces interponemos una excepción de caducidad. Porque reitero, prescribe el derecho y caduca la acción. La prescripción extintiva o liberatoria es una forma de extinguir las obligaciones, ¿sí? Así como como la innovación, como la remisión, como el pago y todas esas que son parte del derecho civil de obligaciones, ¿sí? Derecho civil 5 y derecho civil 3, ¿sí? Y las que están plasmadas en las formas de condiciones y modo para plantear procesos de conocimiento, ya sea ordinario, sumario, arbitral u oral, que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, pues esas prescriben en un tiempo determinado, ¿verdad? De ahí vimos el ejemplo clásico de los intertipos. Bueno, entonces, básicamente, estas se van a interponer previo a contestar la demanda, estas excepciones previas, y por aquí. El artículo 120 dice, dentro de los 6 días de emplazado, por el demandado hacer valer las excepciones previas, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer la de litispetencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad de prescripción. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. El trámite de las excepciones se van a interponer en el periodo del emplazamiento. Dentro del juicio ordinario, es dentro de los primeros 6 días. En el juicio oral, pues es antes de contestar la demanda. En la audiencia del juicio oral no hay un plazo, sino que es antes de ahí no hay plazos, sino que se divide por audiencias. Si nosotros hablamos del juicio sumario, entre los primeros 2 días de los 3 días de emplazamiento. Y fundamentalmente hay unas excepciones de carácter preclusivo que vamos a analizar más adelante. Pero esto se va a tramitar en la vía de los incidentes. ¿Alguien quisiera leerme el artículo 135 de la LOC, por favor? Incidentes. ¿Mm? Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovido sin razón, salvo evidente buena fe. Siga leyendo, por favor. Lea el siguiente artículo. 136. Suspensión de proceso. Los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando estos, mientras tanto, en suspenso. Impide el curso del asunto todo incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible de hecho o de derecho. Continuar sustanciándolo. En todo caso, el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle trámite. A ver, Sara García, leamos el 137. Pieza separada. Los que no pongan obstáculos a la prosecución del asunto se sustanciarán en pieza separada que se formará con los escritos y documentos que señala el juez, y cuando estos no deban desglosarse, se certificarán en la pieza del incidente a costa de lo que haya promovido. Por favor, a ver, que lea Sara García, por favor.
¿El 138? Si me hace el favor. Muchas gracias al que leyó anteriormente, le agradezco. Trámite. Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los hubiere, por el plazo de 2 días. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario, y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad. Muy bien. A ver, Mayro, leamos el 139. ...139. Prueba. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiera que se abra a prueba o el juez lo considere necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Muy bien. ¿Podría volver a leer ese artículo, por favor? Leámoslo despacio otra vez. Artículo 139. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiera que se abra prueba o el juez lo considere necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Lic, Dígame. yo tengo algo diferente, no sé si... Ya está reformado. Ya está reformado ese artículo. ¿Perdón? Ya está reformado. Sí, yo tengo otro que es diferente. ¿Qué es lo que dice? Artículo 139, prueba. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, el juez, al vencer el plazo de la audiencia, resolverá ordenado la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes al promover el incidente o al evacuar la audiencia, en no más de 2 audiencias que tendrán verificativo dentro de los 10 días hábiles siguientes. Ese es el correcto. Bueno, lean ustedes. ¿Ese es el artículo correcto o el que le dio el compañero? Yo creo que es el suyo. Bueno, gracias. Por favor, leamos, Mayro, el siguiente. Perdón, Lic. Leamos el siguiente. Artículo 140, resolución. El juez, sin más trámite, resolverá el incidente dentro del tercer día de concluido el plazo, a que se refiere al artículo 138, o en la propia audiencia de prueba, si se hubiera señalado. La resolución será apelable, salvo en aquellos casos en los que las leyes que regulan materias especiales excluyan este recurso o se trate de incidentes resueltos por los tribunales colegiados. La apelación no tendrá efecto suspensivo y el asunto principal continuará su trámite hasta que se haya en el estado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la secretaría correspondiente. Se exceptúan los incidentes que dieren fin al proceso, en cuyo caso se suspenderá el trámite. Bueno, entonces ahí tienen ustedes el trámite de los incidentes, ¿verdad? Tienen el trámite de los incidentes. Básicamente, ese es el trámite que ustedes ya tienen que conocer, porque eso lo vieron en teoría general del proceso. Aquí ya no vamos a estar repasando esas cosas, a menos de que existan dudas fundadas en eso, ¿verdad? Yo les voy a preparar un material especial acerca de las excepciones, nomás que vengamos de exámenes. Voy a preparar un webinar, se llama. Vamos a ensayar eso aquí. Y después, si hay dudas, pues las vamos a resolver en clase. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? No hay ninguna duda. Entonces, platiquemos ahora de las excepciones perentorias. Pues las excepciones perentorias pues, son medios de defensa. Cuyo objetivo es destruir la pretensión del actor, la que está contenida en la demanda. Estas excepciones no tienen un nombre específico. El demandado
le da el nombre, ¿sí? No son típicas, o sea, las excepciones previas son típicas porque están reguladas taxativamente y expresamente en la ley, solo esas se pueden interponer, pero las excepciones perentorias, los sujetos procesales las denominan de la forma que ellos crean más oportuna, y les voy a decir cómo nominarlas ahorita. El profesor Mario Gordillo nos explicaba eso la semana pasada cuando hablaba de las excepciones perentorias, ¿verdad? Nos habló de un ejemplo por ahí. No sé si alguno de ustedes quisiera recordar eso, pero el artículo 118 del Código Procesal Civil Mercantil establece que dice, la contestación de la demanda dice, deberá llenar los mismos requisitos que el escrito de demanda. Si se hubiera acompañarse de documentos, será aplicable a los expuestos en los artículos 107 y 108. Dice, al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera en contra de la petición del actor. Las necesidades después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Estas son las excepciones perentorias que se van a interponer al contestar la demanda. Por ejemplo, en el caso que nos ponía el profesor Mario Gordillo, donde habían había un problema en la casa, un hermano le había pegado al otro, pues entonces el otro podía interponer, si él, como para contestar la demanda, una excepción perentoria de que existe falsedad en los hechos, pues él no le pegó a su hermano. Esa podría ser una. Por ejemplo, si alguien pretende, que tiene como pretensión la nulidad absoluta del negocio jurídico, entonces podríamos nosotros interponer la excepción perentoria de ausencia de los presupuestos necesarios para que exista, para que se materialice la nulidad absoluta. O por ejemplo, un sujeto plantea una demanda ordinaria de divorcio por causa determinada y plantea como causa determinada para obtener el divorcio como objeto de su pretensión la separación voluntaria de los cónyuges por más de un año. Entonces el otro sujeto, el demandado, podría interponer la excepción de ausencia de acreditación documental de la causal que pretende hacer valer el actor, por ejemplo. Porque, por ejemplo, para promover el divorcio bajo la causa de separación por más de un año, tiene que existir fundamentalmente un documento auténtico notarial, celebrado ante notario, un acta notarial que acredite esa separación voluntaria, porque la separación es un acto mutuo, de mutuo disenso, que los sujetos deciden dejar su vida en común y modificarla por la separación. Y también, si nosotros establecemos fundamentalmente, tiene que ser también juez competente. Esa es jurisprudencia de la Corte Suprema. Tendrían que ir ante juez competente. Y el juez competente, pues levanta, que sería el juez de primera instancia de trabajo, previsión social y de familia aquí en Jalapa, pues tendría que levantar el acta respectiva. Y entonces en el acta respectiva, al solemnizar esa circunstancia. Entonces ahí, o podrían interponer ustedes una excepción perentoria de ausencia, por ejemplo, una excepción perentoria de inexistencia de la causa de divorcio que pretende invocar la parte contraria, que pretende invocar el actor, ¿verdad? Entonces, ustedes le pueden nominar de la forma que ustedes quieran, pero siempre que ese nombre contribuya, en todo caso, a guardar identidad con la destrucción de la pretensión, ¿verdad? Con la destrucción de la pretensión. Ese es el objetivo. Por ejemplo, alguien que me está cobrando una deuda, le puedo interponer una excepción de pago, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿estoy alguna duda en cuanto a estas excepciones? No, Bueno, muy bien. Yo creo que ya estamos todos aquí. No hay alguien en sala de espera. Chequemos a ver si hay alguien en sala de espera. No hay nadie. Bueno, quiero aprovechar para comentarles que el día lunes es el examen, ¿verdad? sí, Lick. Bueno, el Dice examen, que ahora- la forma del examen va a ser, vamos a tener dos variantes. Yo voy a publicar los links, les voy a grabar un video y les voy a explicar cómo se van a examinar. Voy a publicar dos links y es un link para carnet impar y otro es para carnet par. Sí, por favor. Un link, ¿cómo van a determinar el carnet par? No lo van a determinar por el año, lo van a determinar por el número, porque dice 2000, ¿qué son ustedes? ¿2000 qué? 2018. ¿2000 qué? 2018. 2018 son ustedes. 486 en mi caso. Va, el suyo es par, ¿verdad? Porque, o sea, no veremos Sí. por la vez el número de registro. Por ejemplo, si fuera 2018,
25.521, ese es impar. 21.018, 22.522, ese es par. Entonces hay que tener ojo con Sí, eso. a ver, solo el último número. No, sí, ustedes tienen que ver el último dígito, básicamente. Eso es lo que tendrían que ver. Entonces vamos a tener dos variantes, una para carnet par y una para carnet impar. Entonces ya se les ruego a ustedes, por favor, que contesten a conciencia. Yo sé que algunos de ustedes se reúnen en las casas para contestar. La verdad es que eso no está bien, ¿verdad? No, les ruego que sean conscientes, ¿verdad? La verdad que ustedes quieren, nosotros hacemos muchos esfuerzos. Nosotros hacemos muchos esfuerzos para preparar esta clase. Ya vieron que estamos comenzando con todas las fuerzas del mundo, estamos comenzando con toda la intensidad, con toda la capacidad. Y hemos traído ya un conferencista pues muy connotado para que pueda pues ayudarnos en las primeras de cambio. Pues nosotros también, lógicamente, vamos a iniciar, pues nos preparamos con mucha ilusión, con mucha, las clases las preparamos con mucha ilusión, con mucha antelación de tiempo, ¿verdad? Entonces, hay un compañero que se está conectando ya ahorita, pues, los 42 minutos de haber iniciado la clase. Pues qué bien que tengas interés de poder estar conectándose aquí. Entonces, les decía que sean conscientes, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, vamos a terminar esto. Ya hablamos de las excepciones perentorias, ¿verdad? Esas se interponen, para interponer una excepción perentoria hay que contestar la demanda en sentido negativo para poderla interponer. Si nosotros no contestamos la demanda, no podemos interponer la excepción. Bueno, las excepciones mixtas se tramitan como una excepción previa, pero el efecto es destruir la acción intentada, ¿verdad? Básicamente con esto hablamos de la cosa juzgada, la prescripción y la caducidad y la transacción, ¿verdad? Que son excepciones mixtas. Esas excepciones se interponen como previas, pero de una vez destruyen todo el proceso, ¿verdad? Acaban con básicamente aquí, pues para mí acabarían con la acción intentada porque destruyen la pretensión, básicamente. ¿Sí? O sea, si nosotros interponemos cualquier otra excepción, pues el demandado va a tener la facultad de ir a corregir su demanda y volverla a plantear, ¿verdad? Pero en el caso de la cosa juzgada, la prescripción, la caducidad, esa sí le ponen fin al proceso, le pone fin, eso sí le pone fin. Le pone fin. Ya no había cómo el actor pueda volver a plantear de nuevo la demanda porque realmente esa pretensión ya no existe. Porque eso ya fue juzgado en otro juicio, el derecho sustantivo ya prescribió, el derecho procesal que hay para poder accionar ya prescribió, o hay un contrato de transacción, ¿verdad? Y se interponen, no les vamos a poner a denominar excepciones mixtas. Esto es algo doctrinario. Si lo ponen ustedes ahí en la demanda, seguramente se los van a rechazar. Pero ustedes podrían poner, comparezco, interponer la excepción previa de cosa juzgada. Y tiene efectos, pues es una excepción mixta porque tiene efectos cuyo objetivo es inhibir de nuevo la acción y sobre todo el planteamiento de una nueva demanda. Pero son básicamente esas se interponen como previas, pero destruyen la pretensión. Si quieren corregir aquí, no van a destruir tanto la acción, destruyen la pretensión. Lo que van a destruir es la pretensión. ¿Sí? Yo creo que esto lo había corregido cuando se los envié. Pero lo que destruye no es la acción, es la pretensión. Eso es lo que destruye las excepciones mixtas. ¿Por qué? Porque se inhibe que el actor pueda volver a utilizar la misma pretensión. ¿Sí? Porque cuando hay cosa juzgada, nosotros planteamos un proceso de conocimiento y ya se agotaron todas las fases del proceso. Existe sentencia de primer grado, una apelación, hay una sentencia de segundo grado, hay casación, y ya la persona que nos ganó, pues lo hizo de una forma pues, ecuánime, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, pues tenemos la prescripción, que era la que preguntaba el compañero, que era la que vieron con el licenciado Julio Castro. El momento de extinguir la obligación, la ley establece un plazo, ¿verdad? Y ese plazo que está en el derecho sustantivo, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, el plazo para poder, por ejemplo, una de prescripción podría ser si alguien nos quiere, por ejemplo, interponer una demanda por la causal de malos tratos, riñas, disputas continuas y cualquier conducta que haga insoportable a la vida en común, hay 6 meses para interponerla. Y el sujeto la viene a interponer al año,
Entonces, válidamente le podríamos interponer una excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque ese es un derecho sustantivo, es de derecho sustantivo. Eso ya, eso ¿cómo se llama? Eso es una excepción de derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque la prescripción para poder promover una demanda por causal determinada es de 6 meses, salvo la que fueran de separación, abandono voluntario, ausencia motivada, que es por más de un año. Esa no prescribe nunca, pero las demás sí. Entonces, alguien que me quiera interponer una demanda por malos tratos, riñas, disputas continuas y cualquier conducta que haga insoportable la vida en común, esa prescribe en 6 meses. Vengo yo, eso ocurrió en el mes de febrero del año 2020 y quiero demandar ahorita. La lógica me empuja a establecer que eso no va a ser posible, ¿verdad? Eso no va a ser posible, no va a ser posible jamás porque pues, eso es una... Hay que tener bien claro que prescribe el derecho. ¿Qué derecho? El derecho sustantivo, ¿verdad? Prescribe el derecho sustantivo. Bueno. Bueno, entonces, y la de caducidad, por ejemplo, es que nosotros vamos a plantear un juicio y el plazo que está en el Código Procesal Civil y Mercantil ya no permite plantearlo. El caso que vimos del interdicto, aquí está el artículo. Queremos plantear una acción cambiaria y el cheque ya prescribió, le ponemos la excepción de caducidad. Entonces, el interdicto lo habíamos visto, ¿verdad? Dice el artículo 251, dice 249, los interdictos solo proceden respecto de bienes muebles y de ninguna manera factorar cuestiones de propiedad ni posesión definitiva. No se resolverá cuestión alguna de propiedad. Los interdictos son, dice, amparo, posesión o tenencia, despojo, apego del linde, obra nueva peligrosa. Y el artículo 251 es claro, dice, las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha que ocurrió el hecho que lo motiva. Si a mí me despojaron de un bien inmueble en el año 2018 y yo quiero plantear ahorita el interdicto de despojo, pues seguramente el juez lo va a rechazar, o si no, pues sería susceptible de que me ponga una excepción de caducidad. ¿Por qué? Porque ya no tengo derecho a plantearlo, porque tenía un año. Estoy planteando esa acción, esa pretensión, después del año. Y la transacción, básicamente, si me permiten un segundo, nosotros analizamos el Código Civil. Nosotros analizamos el Código Civil. En la transacción está en el artículo 2151. Véalo, ahora qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiado. Entonces, como pueden darse ustedes cuenta, cuando estamos en un litigio, lo que sucede es, celebra una transacción y ese sujeto quiere volver a plantear esa misma pretensión después en otro proceso. La transacción le pone fin al juicio. Entonces nosotros venimos y ¿qué es lo que vamos a acompañar? El testimonio de la escritura pública, en donde obra ese contrato de transacción y con eso destruimos la pretensión.
Bueno, vamos a analizar. Recuerden, prescribe el derecho, caduca la acción. Hay unas excepciones que se llaman las excepciones privilegiadas o de carácter no preclusivo, o sea, nunca prescriben. Nosotros las podemos interponer en cualquier etapa del proceso antes de que se dicte sentencia. De segunda instancia se pueden interponer antes de que dicte sentencia de segunda instancia. Esas excepciones, básicamente, pues hay mucha jurisprudencia al respecto. Algunos tratadistas dicen que no, que se pueden interponer en cualquier etapa del proceso, pero básicamente el profesor Mario de Jaén Nájera Farfán, el profesor Mario Aguirre Godoy, el profesor Mario Estado Gordillo Galindo y la jurisprudencia que tenemos de la Corte Suprema de Justicia establecen que se pueden interponer en cualquier etapa del proceso, sí, pero tienen que ser hechos que nazcan con posterioridad al emplazamiento. El emplazamiento está la demanda y se le emplaza al demandado por un periodo de tiempo, en el juicio ordinario de 9 días, para que conteste la demanda. Si nosotros tenemos excepciones que pudimos haber deducido entre ese periodo de emplazamiento y las queremos plantear después, en la secuela del juicio, ya no nos la van a admitir para nuestro trámite. Pero si nacen en la secuela de la actividad probatoria, si nacen después del emplazamiento, entonces ahí sí las podemos interponer. Y quisiera citar aquí una jurisprudencia es la sentencia número 355-2005 de casación, es materia de casación, dice. Establece aquí, dice, excepción en cualquier estado del proceso. Con relación a la oposición de la excepción de falta de personería, dice, que habla de esa, ¿verdad? Que esa se permite meter promover en cualquier... De conformidad con el artículo 120 del Código Procesal Civil Mercantil, la naturaleza de dicha excepción permite que sea interpuesta en cualquier estado del proceso, pero su finalidad no es atacar el derecho sustancial, o sea, el derecho sustantivo, la pretensión. En sí se expone en la demanda, sino que su eficacia frente a la situación jurídica que se expone. Procura la decisión del proceso por una cuestión no sustancial. En el presente caso, la aludida excepción podría haberse hecho valer en cualquier estado del proceso, pero siempre que se fundara en hechos que hayan ocurrido con posterior al término del emplazamiento. De lo contrario, en la aplicación de la norma en general, que la clasifica entre las excepciones previas, la facultad de proponerla queda precluida. Al regular la interposición de algunas excepciones en cualquier estado del proceso, lo que se ha querido garantizar es el derecho de defensa ante la eventualidad de que los hechos que los motivan ocurran después de contestada la demanda. O sea, estas excepciones de carácter privilegiado preclusivo, que básicamente son la litispendencia, la falta de capacidad legal, falta de personalidad, cosa juzgada y transacción, causalidad de prescripción, tienen que promoverse en cualquier estado del proceso, pero por hechos, por proposiciones de hecho, nacidas posteriores al emplazamiento. Porque si nosotros pudimos haber interpuesto la falta de personalidad en el periodo de emplazamiento y no lo interpusimos y queremos hacer valer mucho después, va a ser muy difícil que eso le entre. ¿Por qué? Porque ahí hay jurisprudencia de la Corte y los tratadistas, sendos tratadistas en esta materia, que establecen esa misma circunstancia, ¿verdad? Si nosotros analizamos el artículo, el fundamento de las excepciones privilegiadas, dice dentro de los 6 días, el 120, artículo 120 del Código Procesal Civil. Dice, dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Dice, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad de prescripción. El trámite de las excepciones es el mismo de los incidentes. Es el mismo. ¿Tienen alguna duda con relación al punto anterior? ¿No? Bueno. Muy bien. Entonces tenemos las excepciones nominadas. Las excepciones nominadas son las que tienen un nombre, el cual está asignado por la ley. Entonces, básicamente esas son las excepciones previas, las excepciones de carácter no preclusivo. La ley les asigna un nombre. Ya lo vimos en el 120, en el 116. La ley dice falta de capacidad, falta de personalidad, cosa juzgada, transacción, caducidad, prescripción, etcétera, etcétera, etcétera. En el 120, las de carácter no preclusivo son nominadas. ¿Por qué son nominadas? Porque les es asignado un nombre por la ley. Nominadas o típicas, podríamos decir.
Y las excepciones innominadas son aquellas que no tienen nombre. Los sujetos procesales, conforme a la naturaleza de pretensión, deben construir ese nombre, les van a asignar un nombre. En nuestro caso, las excepciones perentorias. Los ejemplos claros que veníamos mencionando, ¿verdad? El caso que venía... ¿Alguien podría recordarme el caso que ponía el profesor Mario Gordillo de la disputa entre los hermanos? El hermano que se está defendiendo frente al hermano mayor podría decirle, bueno, yo te voy a interponer una excepción perentoria de inexistencia de la queja de mi hermano porque nunca le pegué. Es una excepción perentoria, básicamente. O alguien que plantea la reivindicación de un inmueble. O sea, alguien le quitaron, fue desposeído de un inmueble, plantea una demanda cuya petición es un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad y el otro sujeto interpone una excepción perentoria de ausencia de la capacidad de propietario para poder requerir la reivindicación. Está atacando el fondo de la pretensión. Es decir, tenemos que asignarle un nombre que guarde identidad a lo que nosotros queremos en juicio. ¿Qué queremos? Destruir la pretensión. Destruir la pretensión. Por ejemplo, si aquí viniera una persona y me quiere plantear en mí un juicio, alguien que no es mi hijo, y me quiere plantear un juicio oral de alimentos, entonces yo le voy a interponer una excepción perentoria en la existencia del vínculo paterno-filial o del vínculo de parentesco o del vínculo de alimenticio para poder hacerle frente a la pretensión. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor. ¿Alguna duda? No, Por favor, pregunten. Ustedes no preguntan, hombre. Mañana, cuando estén en grupo, quiero ver si van a estar ahí preguntando. Levanten la mano quienes hacen los exámenes en grupo. Por favor. Me van a decir que ustedes no hacen los exámenes en grupo. Darth Vader. A ver. No, Lick, eso. Tienen sus Personal. campos. Quiero verlos. Tengan vergüenza. Sean conscientes. Tengan conciencia. Es muy importante. Voy a parar de grabar aquí para que no me salga tan